allí la respuesta de la Corte Suprema de Justicia. De esto va el análisis, para ello nos acompaña Tomás Krellman, miembro de CODECA y el Movimiento de Liberación de los Pueblos, nos acompaña desde Antigua en Guatemala. Tomás, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por el espacio y un saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. ¿Cómo reciben ustedes este anuncio que hace justamente hoy martes la Corte Suprema de Justicia, que conmina al Tribunal Supremo Electoral, es decir, dos altas cortes que tendrán que vérselas? El Tribunal Supremo Electoral en este caso tiene 48 horas para explicarle a la máxima autoridad judicial del país por qué negó la inscripción de esta fórmula, de este binomio a las presidenciales. Sí, gracias, Tatiana. Para explicar un poco la situación jurídica que pesa en este momento sobre MLP y específicamente el binomio, con el rechazo a la inscripción del vicepresidenciable, el licenciado Jordán Rodas, la admisión por la Corte Suprema de Justicia del amparo no quiere decir que necesariamente vayan a otorgarlo en favor de la inscripción de este mismo binomio. Ellos admiten el amparo y solicitan un informe circunstanciado del registro de ciudadanos para que ellos expliquen nuevamente cuál fue el argumento para rechazar la inscripción del licenciado Jordán Rodas. Nosotros creemos, tanto como miembros de CODECA y como la población en general, que está empezando a simpatizar más con este movimiento que tiene 30 años, que inició campesino, pero que hoy tiene la simpatía de las clases también urbanas, mestizas, que todos sufrimos las mismas condiciones en este país, que ya todas las instituciones del Estado se han logrado filtrar o se han logrado cooptar, como se dice en nuestro país, por esta misma liga, esta misma estructura. Sin ir tan lejos, la Corte Suprema de Justicia se encuentra en un periodo extemporáneo en el que siguen siendo los mismos magistrados quienes debieron haber dejado el cargo al haber cumplido su periodo. Entonces, la verdad es que yo creo que la esperanza o el, la fe que se pueda tener en las altas cortes realmente de parte de la población es bastante baja. A decir verdad, yo creo que la presión que se está empezando a ejercer por parte de los diferentes movimientos sociales y especialmente de CODECA y de la comunidad internacional, como lo es con la cobertura de medios como Telesur y otros medios en otras partes del mundo, creo que pueden llegar a tener por lo menos a elevar el precio que tiene que pagar este grupo, digámoslo como es, ¿verdad?, de políticos corruptos que han hecho del Estado de Guatemala un botín del cual ellos viven muy bien, pero dejan a las mayorías excluidas. En este caso, en Guatemala, las mayorías campesinas indígenas. Tomás, ¿y por qué este nivel de desconfianza con la máxima autoridad judicial del país, con la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es la historia? Sí, la situación pues se viene cocinando en los últimos gobiernos y hemos visto cómo después de la salida de la Comisión Internacional contra la Corrupción, realmente se consolida un grupo pues de personas que se les llama, ¿verdad?, el grupo o la estructura que controla el gobierno, la clase política, que en realidad ellos lo que están haciendo son los guardianes de que el sistema permanezca tal y como se ha mantenido durante 530 años y que es en beneficio de realmente minúsculas o pocas familias, ¿verdad?, que controlan los grandes monopolios y oligopolios de Guatemala. Es decir, ellos hacen el trabajo sucio sin importar las repercusiones que tengan. Se ha llegado a este uso del control de las altas cortes. Existe una historia en Guatemala después del proceso democrático en el año 86 que iniciamos a tener elecciones en la que había un pequeño penduleo de acuerdo pues al análisis que dice, que me comparte mi papá, Matthew Krellman. Él dice, había un penduleo entre gobiernos de centro izquierda y gobiernos conservadores empresariales, los que introdujeron la privatización, por ejemplo, de las telecomunicaciones, la introducción de las minas y también de los monocultivos que han hecho tanto daño a nuestro territorio. Pues eso a partir de la llegada de Otto Pérez Molina y el destape de corrupción. Recordemos de que fue un presidente quien tuvo que renunciar y fue juzgado por actos de corrupción. Ese penduleo que oxigenaba nuestra democracia se perdió por completo. Es decir, ya solo tenemos el mismo tipo, perdón, de políticos gobernándonos y lo que están haciendo es un botín del Estado. Los mismos magistrados, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia se incrementó su sueldo en el último año y tienen privilegios para viajar en primera clase. Entonces tendrá que ser la presión social la que logre hacer valer la voluntad del pueblo. Tomás, ¿y por qué no hay una nueva elección de los magistrados de la Corte Suprema? Lo que sucede es que en realidad es una situación bastante compleja y creo que tendría que ser un experto legal quien diera la opinión, pero básicamente lo que se descubrió el año pasado por algunos, llamémosles, estandartes de la lucha contra la corrupción, es que había un sistema de cooptación de las comisiones
de postulación de nuestros magistrados. Nuestros magistrados a las altas cortes no son electos como en otros países por el voto popular. Se crean comisiones de personas, llamémosles notables, ¿verdad?, que deben de ser abogados, quienes califiquen quiénes van a ser los abogados de acuerdo a su experiencia, su trayectoria, su carrera, que integren estas altas cortes. Pues resulta que hay un personaje que ha sido nefasto para el país, a quien se le encontró listados donde él tenía los nombres de algunos de los abogados que podrían llegar a formar parte de estas altas cortes. Entonces, a partir de ahí se ha venido entorpeciendo, obstaculizando el proceso de elección a los nuevos magistrados, y en este momento el presidente de la República tiene personas afines en todos los organismos del Estado. Sí, Esto es puede decir, que sonar no hay desmotivante. no existe ninguna voluntad política, ninguna voluntad institucional para hacer un cambio en este momento con respecto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que usted nos está diciendo. Y en todo este sentido, entonces, ¿cuánto tiempo esperarán para que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia para saber si hay una decisión a favor del binomio del Movimiento de Liberación de los Pueblos? ¿Cuánto tiempo esperarán? Así es, el plazo es después del informe circunstanciado, tendrá que entrar a conocer ya el amparo. No manejo en este momento el plazo, pero los plazos en materia electoral deben de ser ágiles, tal como lo dijo el licenciado Jordán Rodas. Pero yo lo que quiero más que eso es enviar un mensaje de motivación de que hoy por hoy está al descubierto a los ojos de la comunidad internacional y del mismo pueblo de Guatemala, de que acá lo que se está cocinando o lo que quieren llegar a fraguar es un fraude electoral. ¿A qué me refiero? La clase política de Guatemala le dijo a Codeca hace algunos años que si querían llegar a hacer la transformación que ellos buscaban, que tenían que llegar al poder y participar en elecciones. Hoy se los están impidiendo porque reconocen la fuerza social y política que es Codeca y su instrumento político, el MLP, y que han sido las clases campesinas e indígenas que tienen la visión para refundar este Estado y buscar un Estado que, ojo, resuelva los problemas que tenemos, incluso personas como yo que me identifico como mestizo y que he sido abrigado y he sido recibido dentro de Codeca como un compañero más. Y creo yo que es el momento en el que las clases también jóvenes, mujeres, mestizos y clases urbanas reconozcamos que es la democracia la que están realmente tratando de violentar en nuestro país. Por último, Tomás, y llama la atención que sí ha sido aceptada la inscripción de la hija del dictador Efraín Ríos Montt, quien él falleció en medio de un proceso por una gran cantidad de denuncias con todas las pruebas de violación de derechos humanos, por ejemplo, el exterminio de una comunidad originaria de Guatemala. ¿Cómo lo ha visto la ciudadanía en general? Y además, si es una acción constitucional, es permitido que esto suceda teniendo en cuenta que es obvio, no es ella quien cometió esas atrocidades, pero es la hija de él. Así es, ese artículo que le prohíbe a ella participar fue un artículo dedicado directamente a su padre y pues la Constitución le prohíbe a ella de participar. Cada quien tendrá que hacer su juicio si un hijo debería de pagar por los crímenes que haya hecho su padre o su madre o algún pariente. Sin embargo, más que su prohibición de que se le deje participar o no se le permita participar, queda claro que es ella la continuidad del gobierno que tenemos hoy en Guatemala, simplemente viendo la participación de personajes como Enrique Degenhardt, Sandra Jovel, Álvaro Arzú, quienes han participado en los últimos 2 o 3 gobiernos y que han tenido un papel nefasto para nuestro país. Entonces, yo creo que cada quien llegará a hacer su conclusión si ella debería o no participar. La Constitución se lo prohíbe, pero en este momento se han perdido hasta las formas, Tatiana. Entonces, yo creo que aunque parezca algo triste o desmotivante, lo que Codeca y su instrumento político está buscando es una lucha por la vida, es una lucha por la vida para Guatemala, y lo que ellos nos están tratando de imponer y forzar sobre nuestras espaldas realmente es la muerte, la exclusión, y obligar a nuestros conciudadanos a que su única oportunidad sea viajar ilegal, poniendo su vida en riesgo a los Estados Unidos, donde muchos pierden la vida. Muchísimas gracias, Tomás, gracias por estas reflexiones y por ayudarnos a comprender lo que esto significa. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Hasta luego, muchas gracias.